Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cristian, ¿cómo estás? Encantado de estar acá y nada, ayudar a problematizar en lo que se pueda, los que estén trabajando durante esta jornada de actividades. Así que, genial. Es un público diverso, así que vamos a tratar de focalizar lo que voy a decir de forma tal que lo podamos entender, que no nos quede ni grande a muchos ni chico a demasiados. ¿Cuántos tienen menos de 40 años en la sala? Yo levantaría la mano, pero ya me pasé en uno, así que... ¿Cuántos con menos de 40? María, vos tenés menos de 40. ¿Y allá? ¿Menos de 40 años? ¿Sí? Levanten alto la mano. No llego a ver, ¿eh? Listo. ¿Cuántos menos de 30? ¿Cuántos menos de 30? Se bajaron algunas manos, ¿eh? ¿Menos de 20? Oh. ¿Menos de 18? ¿Menos de 16? ¿Menos de 14? ¿Menos de 10 años? ¿11 años? Ustedes dos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Emanuel? Bruno. Emanuel y Bruno. Emanuel y Bruno, ¿saben lo que es esto? Una lapicera. ¿Saben lo que es esto? Un cassette. ¿Saben qué vínculo hay entre estas dos cosas? Eso es cambio tecnológico. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se hacía. Pasabas la cinta de un lado a otro para poder escuchar las canciones de un lado del cassette o del otro lado del cassette. No siempre existieron los DVDs. Y mucho menos los pendrives y todo eso, ¿no? O hablar de ceros y unos, ¿no? Lo que nos pasa en el sector audiovisual en general es que estamos expuestos a ese problema, ¿no? Al avance dramático de la tecnología y de las relaciones que esa tecnología establece entre las personas, o cómo utilizamos esa tecnología para contar las historias, ¿no? Porque al final se trata de contar historias. En algunos casos historias de entretenimiento, que pueden ser películas de terror, pueden ser comedias, pueden ser videojuegos, ¿no? Pero siempre es contar una historia con las herramientas que tengamos a disposición desde el punto de vista tecnológico y con la narrativa que esa tecnología nos pueda ofrecer, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa interesante, ¿no? Cómo la narrativa va cambiando o qué desafíos narrativos nos plantea el avance tecnológico, ¿no? Probablemente la primera vez que a alguien se le ocurrió desarrollar algo que se llamó Pac-Man en videojuegos, no tenía la menor idea que algún día existiría un juego llamado Guitar Hero, ¿no? ¿Lo conocen, chicos? ¿Sí? ¿Les suena? ¿Sí? O una consola llamada Wii, ¿no? Lo que teníamos era el Atari, o antes la Spectrum, o la TK-90, con el pasacassettes, precisamente porque los programas de computación se grababan dentro de estas cosas en una época. ¿Pueden creerlo? Increíble, ¿no? Es como de otra historia de la humanidad, ¿no? De locos. ¿Se imaginan un programa de computadora acá adentro? Acá tengo un juego de computadora. ¿Se imaginan algo así ustedes? Es difícil, ¿no? Claro, lo que nos imaginamos es que el juego está en internet, me lo descargo, punto. Y en todo caso, en algún lugar del mundo existirá una computadora con mucho disco duro a la que me estoy conectando para bajarme ese juego. O me compro un DVD con el juego. Y ese es el mundo en el que nos imaginamos hoy. Jamás se nos hubiera imaginado nosotros que íbamos a llegar a esto que estamos, ¿no? Pienso que mi abuela cuando nació no existía ni el teléfono. Es una locura, ¿no? Entonces, ¿qué es el audiovisual? Es parte de un sector de la sociedad o de la economía que le decimos industrias creativas o industrias culturales. Y así como está el audiovisual, en sentido amplio, porque en audiovisual tenemos la tele, el cine, los videojuegos, pero también tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual, los hologramas, ¿no? Todo eso también es audiovisual. Entonces, también es lenguaje audiovisual, y como todo lenguaje, merece una narrativa adecuada, optimizada al medio tecnológico, de forma tal que el mensaje que el emisor emite sea correctamente codificado por un lado y decodificado luego por aquel que recibe el mensaje.
eso que parece una tontería es un problema gigante, ¿no? Y formarnos en cómo desarrollamos narrativa adecuada para distintos soportes, ¿no? Para distintas tecnologías, es un desafío fundamental. ¿Alguien algún día va a escribir libros holográficos para niños y niñas? Y me pregunto cuál es la narrativa adecuada para eso. Probablemente no es ninguna de las que conocemos hoy. O será la mutación de algo que conocemos hoy. Me pregunto dónde nos estamos formando para algo así, ¿no? Entonces, así como en algún momento hubo una hibridación, ¿no? Se mezclaron los géneros puros, ¿no? Los géneros puros en el sentido de la comedia, el drama, ¿no? Y empezamos a tener dramedies, ¿no? Comedias dramáticas, ¿no? Así como en televisión en alguna época era claro que tenías shows de cocina. O Martini Pregunta, que era un show de preguntas y respuestas. A ver usted que sabe tanto, ¿no? Y en algún momento pasás a tener quiz cooking shows, ¿no? Programas de cocina con preguntas y respuestas, ¿no? Esa hibridación de los géneros puros, que ya como tales no existen hoy, o no existen en términos súper extendidos, lo que en general nos encontramos son mezclas de géneros, ¿no? En las narrativas, también nos lleva a mezclas de tecnologías. Entonces ahí es cuando tenemos todo para pensar y todo para inventarnos. Algunas diferencias de las industrias culturales o algunas características concretas en las industrias culturales o en las industrias creativas es la creatividad el insumo básico y el producto fundamental que estás vendiendo. Lo que estás vendiendo es eso, es te vendo una buena historia narrada dentro de un videojuego, narrada dentro de una peli, narrada dentro de un documental, de una ficción, de un programa de tele de 26 episodios. Lo que te estoy vendiendo es creatividad, una buena historia en la que vos estás mezclado. Y es el producto más valioso que estás teniendo. ¿Cuánto mide estos sectores culturales, creativos? Son más del 6% de la economía global. Es decir, si uno juntara en un solo país toda la actividad cultural del mundo, ¿no? Vos tendrías que el 6% de la actividad mundial estaría concentrada ahí. Es decir, tendrías algo así como 4,3 billones de dólares de valor bruto, tendrías 2,5 veces el gasto militar mundial, ¿no? O sea, lo que se gasta lo que hay de gasto militar en el mundo, lo multiplicas por 2,5 y eso es el gasto que hay o el tamaño del sector cultural en el mundo, ¿no? A veces nos parece que somos unos pocos loquitos que estamos en este mundo. Es mucho más grande que la industria bélica, ¿sí? Es la quinta mercancía más transada del planeta, productos y servicios artístico-culturales. Es lo quinto que más se vende entre países. Es un sector que emplea a 145 millones de personas. Para el caso uruguayo es casi medio punto del PBI. De todo lo que se fabrica en Uruguay, casi 0,5 es producción audiovisual exclusivamente. Solo audiovisual. En sus diversas formas, ¿no? Son 310 millones de dólares en el valor bruto de producción uruguayo. Estos números son tan grandes que uno ni sabe qué tan grande es el número, ¿no? Pero, por ejemplo, en videojuego, que es parte del sector audiovisual, en Estados Unidos, la gente gasta 21.5 billones, miles de millones de dólares al año en videojuegos. Y a nivel mundial, 100.000 millones de dólares es el valor del mercado de videojuegos en todo el planeta. Entonces, si será grande el sector, si será diverso, imagínense, hacemos cortos, hacemos largos de ficción, hacemos publicidad, hacemos tele, hacemos videojuegos, hacemos hologramas, nos ponemos un casco de realidad virtual, pero todo eso sigue siendo sector audiovisual. Obviamente no se trata solamente de magnitudes, podría ser mucho o poco, lo podríamos discutir. Emplea más gente el sector audiovisual a nivel global que toda la fuerza laboral de Colombia, por ejemplo. Casi lo mismo que la fuerza laboral de Estados Unidos. El asunto es qué deja. Y lo que deja es esa capacidad de transmitir contenido simbólico, ¿no? Hay muchos sectores que generan mucho dinero, hay muchos sectores que generan mucho empleo, pero ¿qué más dejan, ¿no? Lo que trasciende del sector audiovisual es esa capacidad de entregar contenido simbólico, de comunicar, de involucrar, que no es lo mismo en otros sectores más tradicionales de las economías. Entonces, si será potente ese lenguaje audiovisual. A medida que pasan
los años, además, la presencia del lenguaje audiovisual es mucho más fuerte. Así como es mucho más fuerte la evolución tecnológica y lo que llegamos, la facilidad de llegada a públicos, es también mucho más fuerte la capacidad del sector audiovisual de llegar a esos públicos. A la radio le tomó 38 años llegar a un público de 50 millones de personas. A la televisión le llevó 13 años. A Internet le llevó 4 años llegar a 50 millones de personas. Al iPod le llevó 3 años, a Facebook le llevó 2 años. Pero además, dentro de cada uno de esos envases, la presencia de lo audiovisual es cada vez más dramáticamente superior. Hoy te cargas el feed de Facebook y buena parte de lo que te aparece son videos, que además se activan con tu propio scroll, ¿no? O sea, vas pasando y se autoactivan. Casi toda la información, hay una tendencia bastante clara, casi toda la información que compartimos o que consumimos es audiovisual. Deja de ser estrictamente escrita. Hasta los diarios tienen canales de televisión adentro ahora, ¿no? ¿Cómo no vamos a comunicar audiovisualmente si es una herramienta mucho más potente de llegada al público? Entonces, bueno, y sigue, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, hologramas y todo lo que puede dar a la vuelta que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Experiencias que ya hay de proyección de teclados holográficos, ¿no? Dispositivos que te proyectan el teclado sobre la mesada y vos en realidad tecleás arriba de la tabla de picar choclo, yo qué sé, ¿no? Pero en ese momento tú estás viendo un teclado. Entonces, no es solo cine, ¿no? Audiovisual no es solo cine y educación audiovisual no es solo saber hacer películas. Es dominar una narrativa y dominar diversos medios tecnológicos para envasar esa narrativa y comunicarnos con los demás. ¿Cómo impacta? Los economistas tenemos como el vicio de decir, bueno, desde la oferta, si lo miramos desde la oferta, podría impactar por ejemplo, en la formación de nuevas narrativas, nos amplía el espacio de comunicación, ¿no? Crean nuevas oportunidades de comunicación, nuevos vehículos de contacto con otras personas, ya sea para contenido estrictamente simbólico o de entretenimiento, sea para contenido informativo, sea contenido divulgativo, sea para hablar de ciencia, ¿no? En algún momento a alguien se le ocurrió que en la escuela podíamos pasar videos y proyectar algo, ¿no? Hoy parecería una rareza no hacerlo, ¿no? En algún momento parecerá una rareza también que las escuelas públicas no tengan un teatro adentro. Bueno, es parte de la evolución, ¿no? A veces se dice que una imagen puede más que 1000 palabras, ¿no? Un segundo de video puede mucho más que los 24 fotogramas que lo componen, ¿no? Es mucho más. No es lo mismo ver un segundo de video que ver 24 fotos. No es lo mismo en absoluto, ¿no? La potencia de la comunicación se amplifica claramente. Desde el lado de la oferta también mejora la eficacia del mensaje, ¿no? Con más herramientas, más audiovisuales, es más fácil transmitir. Imagínense cuán difícil es contar cómo va a ser mi película si lo que tengo para ofrecerte es el guión de la peli, ¿no? Bueno, esta es la peli, mirá, léela, ¿no? Es distinto cuando vos vas y efectivamente la ves. Y es alucinante cuando antes de la peli vos leíste el libro que daba hacia la peli, ¿no? Y te pasa eso de, ves la peli y decís, es igual que como yo me lo había imaginado en el libro, cuando lo leí, ¿no? Lo que proyectaba en mi cerebro fue lo que este director luego me mostró, ¿no? Te pasa con algunas películas, lo cual habla muy bien de cómo escribía esa persona o cómo dirige, cómo es el realizador audiovisual. Por otro lado, también desde el lado de la oferta, más tecnologías, nuevas tecnologías, han favorecido la democratización. Cualquiera de nosotros puede hacer una peli. Todos podemos hacer una peli. Esto es una cámara y una isla de edición para hacer una película, para hacer un videojuego, ¿no? Antes tenías que invertir y comprarte alguna de esas cosas que están arriba del trípode, o ni que hablar si eran de películas de 35 milímetros, lo que era todo el costo de captura, yo sé, revelado, ¿no? Todo el transfer a una luz, la coloración, ¿cuánto cambio, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista de la democracia es potente. Hay un economista que se llama Chris Anderson que habla de una teoría, la Long Tail Theory, que justamente trae eso, ¿no? Cómo la revolución tecnológica democratiza el acceso a los medios de producción y cómo la revolución tecnológica además democratiza la distribución de ese contenido. No alcanza con producirlo,
¿Cómo hacemos que los demás lo vean? ¿Cómo lo compartimos? Hoy todos nosotros compartimos contenido audiovisual todo el tiempo. Le cantamos que los cumpla feliz a nuestros hijos, lo grabamos con el celular y lo subimos a Facebook. Y eso es compartir contenido audiovisual. Todos nosotros somos creadores, editores y divulgadores de contenido audiovisual. Todos, en mayor o en menor medida. Vamos con la XO y si filmamos cualquier cosa, estamos capturando y lo estamos distribuyendo. Es una locura. Genial, genial. Desde el lado de la demanda, una cosa muy importante de esta revolución es que nos permite contactarnos con millones de nichos. Antes, pensar en hacer una peli para el público gótico progresivo era una locura absoluta, porque íbamos a hacer una peli para 3 personas en nuestra ciudad, ¿no? Hoy tenemos suficiente cantidad de público con las características que se nos cante alrededor del mundo, y llegar a ese público es lo mismo si están en Bangladesh o si están acá a la vuelta en Canelones y Niquelí, ¿no? La verdad es que es lo mismo. Nos da el mismo trabajo. Lo montaste arriba de un servidor y estás en contacto con el público. Nichos de públicos, nichos de historias, de narrativas, de soportes tecnológicos. La posibilidad de transmisión y creación de conocimiento. Hoy se filman y se transmiten en tiempo real por internet operaciones, ¿no? Cirugías cardíacas, y en otras universidades hay gente viendo cómo se procede una cirugía en el hospital del MIT, en no sé dónde. Esas posibilidades son posibilidades potentes. ¿Qué efectos tiene? Tenemos la oferta, tenemos la demanda. Bueno, en términos generales, exponerse más a servicios y productos artísticos, culturales, sean audiovisuales o no, tienen una serie de efectos positivos para las sociedades. Número 1, reduce la criminalidad, ¿no? Sociedades más expuestas, está hiper recontra plus Juan probado, que sociedades más expuestas a la oferta y al consumo de bienes y servicios artísticos culturales tienen índices de criminalidad inferiores a otras. Está súper probado que sociedades más expuestas a servicios y bienes artísticos culturales tienen un parámetro de innovación y de ser proclives al emprendedurismo mucho más elevado. Son sociedades en las que hay más emprendedores, más innovadores, más disruptores. El conocimiento se crea a partir de la disrupción, ¿no? De ser rupturista, romper con el statu quo. Eso lo hacemos cuando nos exponemos a múltiples manifestaciones artístico-creativas que hacen que nos vuele la cabeza, literalmente, ¿no? Y obviamente más innovación, más creatividad, más desarrollo de propiedad intelectual, más desarrollo de tecnología. Eso es más desarrollo de crecimiento económico, es mejor distribución del ingreso, es mayor inclusión social. Entonces, queremos saber el impacto, cómo impacta la educación audiovisual en la economía. La verdad es que la hace crecer, la verdad es que le cambia el perfil, ¿no? No es lo mismo dedicarnos a producir cosas de base primaria en forma de recolectamos y vendemos, que cosas de base primaria con valor agregado tecnológico. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Nos genera mejores condiciones de vida para las personas, mejor inserción mundial, mejor desarrollo en la sociedad del conocimiento en la que estamos metidos hoy. Lo que vale es el conocimiento, lo que vale es esa narrativa. Entonces, educarnos en audiovisual es educarnos también en cómo transmitimos mejor el conocimiento. Es exactamente lo mismo, porque en esencia el conocimiento se transmite entre las personas cada vez más con herramientas audiovisuales. ¿Qué también las sepamos manejar? Va unívocamente relacionado a qué también transmitimos conocimiento, qué tanto divulgamos ese conocimiento, qué tanto lo democratizamos, qué tanto lo ponemos al alcance de otros y otras para que sigan dándole una vuelta de tuerca. El conocimiento crece en forma colaborativa, no porque aparece un iluminado cantando. Newton nunca hubiera sido Newton si no hubieran estado antes todos los que estuvieron antes de Newton haciendo otras cosas. Él fue el emergente. ¿Fue un genio? Como tantos otros genios que hubo antes que él, menos conocidos. Y así con tantos otros. Entonces, es un juego de acumulación, es un juego colaborativo. Formarnos en audiovisual, la educación audiovisual, no es aprender a manejar una cámara nada más. No es la educación técnica solamente. Es la educación de la narrativa. Es la educación de comunicarnos. Es la educación de que sos un ingeniero o electricista con especialidad en potencia y tenés que tener la capacidad de transmitir lo que sabes. Si no, no tenés nada. El conocimiento sin transmisión es nada. Nada de nada. Sos igual de ignorante. O dejás igual de ignorantes a los demás, ¿no? Es terrible, es una privación del conocimiento hacia los demás. Entonces, ahí tenemos una oportunidad muy, muy interesante de buscarle un impacto de la educación audiovisual
sobre la economía. Es de las herramientas que más explotan. ¿Cómo nos vamos a formar para este desafío? ¿Qué rol le compete a las universidades, a las escuelas, a los liceos, a las ONGs? ¿Cómo en el grupo de amigos experimentamos? ¿Cómo lo transmitimos a otros grupos de amigos a través de la camarita que está allá atrás con la compañera? Eso es parte del desafío que tenemos por delante. No sé si se trata de una responsabilidad, no sé si es que tenemos una responsabilidad sobre cómo lo vamos a hacer, pero definitivamente sí tenemos una opción. Sí tenemos la opción, no sé si es la responsabilidad, pero la opción de qué hacemos con esto que tenemos al alcance de la mano, sí es nuestra, sí impacta en los demás, sí impacta en la economía, sí impacta en las condiciones de vida y sí impacta en cómo nos relacionamos. Gracias.